hermanos. ¿Se acuerdan que vimos el domingo pasado? Okay. Dice: bendice alma mía a Jehová, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por la oportunidad que nos das en tu palabra. Gracias, Señor, por lo que tú haces en nuestras vidas. Bendícela, Señor, ayúdanos a crecer en ti, a buscarte y a adorarte con todo el corazón. Bendice tu palabra y que llegue a nuestros corazones y entendamos, Padre, porque es que debemos bendecirte, alabarte en todo momento. Gracias, Señor, por tu palabra que nos recuerda lo que tú has hecho en nuestras vidas y lo que sigues haciendo en nosotros. En Cristo Jesús. Amén. ¿Se acuerdan como vimos que decía que bendice alma mía al Señor, alaba al Señor y alaba con todo su ser su santo nombre? Y dice que bendigas alma mía al Señor y no olvides que ninguno de sus beneficios o sus favores. ¿Se acuerdan que vimos 5 beneficios el domingo pasado? El primero y el más importante es el que perdona todos nuestros pecados. Como número 2, vimos es el que sana todas nuestras enfermedades. Número 3, beneficio, el que rescata de la fosa tu vida. Número 4, el que te corona de bondad y compasión constantemente. Y número 5, el que colma de bienes tus años. Entonces, estos beneficios son para que nosotros no nos olvidemos de por qué tenemos que alabar al Señor, tenemos que bendecirlo. Acordémonos que muchas veces nosotros los seres humanos somos muy dados a olvidarnos lo que Dios hace en nuestra vida. Un día Dios nos rescató, un día Dios nos sacó de ese hoyo en el que estábamos directos al infierno. En mi caso fue hace casi 29 años, en el caso de Javier Aguilar fue hace casi, yo creo que 40 años, etcétera. Y a veces con los años se nos olvida que es que el Señor nos rescató una vez y se nos vuelve una costumbre que en vez de congregarnos en una iglesia donde había bancas de madera, ahora nos congregamos en un lugar con unas sillas acolchonadas y nos olvidamos de por qué estamos aquí. Y entonces aquí el Señor en este salmo nos recuerda cosas por las cuales nosotros tenemos que bendecir al Señor. Y vimos 5 beneficios impresionantes que el Señor ha hecho en nuestras vidas, o que, más bien dicho, el Señor hace en nuestras vidas. Un tiempo del verbo presente. Pero ¿qué creen, hermanos? Que no termina ahí. El Señor sigue haciendo y hace beneficios y bendiciones para nosotros, sus hijos, los que hemos sido regenerados, los que hemos sido cambiados, los que hemos sido salvados, los que hemos sido rescatados de las garras del infierno. Y Dios nos sigue mostrando las razones para bendecir su santo nombre. Hoy veremos, son cuatro razones por las cuales debemos bendecir al Señor. Ya dio lectura a nuestro hermano Alex. Y la 6ª razón para bendecir al Señor lo tenemos en el versículo número 6. Dice el versículo 6: el Señor hace justicia y juicios a favor de todos los oprimidos. Él siempre está operando en nuestras vidas. Él siempre está trabajando justamente en nosotros. Él está haciendo juicio y Él provee justicia a aquellos que están cautivos en el pecado. Y viene una pregunta aquí del Antiguo Testamento: ¿cómo puede Dios proveer compasión y justicia a pecadores todavía ser justos? ¿Cómo es que Dios puede proveer justicia a nosotros que éramos unos pecadores? Y bueno, la respuesta, hermanos, está en Isaías 53. En Isaías 53 está la respuesta, donde encontramos que
Él puede darnos misericordia, gracia y perdón. ¿Por qué razón? Porque el castigo de nosotros lo puso en el lugar de Cristo. ¿Y Dios puede hacer justicia en nuestra vida? Sí. Jehová es el que hace la justicia y es el que hace el derecho. Al ojo humano muchas veces consideramos injusticias que no reciben justicia. También consideramos opresiones que se logran, las cuales no reciben alivio en nuestra vida. Pero el Señor se va a encargar de hacer justicia para que el bien prevalezca. Y bueno, como estuvimos estudiando el libro de Apocalipsis, el que estudió el libro de Apocalipsis dijo: ¿cuándo, Señor, establecerás tu justicia? Cuando lees el libro de Apocalipsis dices cómo la gente va a clamar por justicia en esos momentos. Va a ser tremendo. Si ahorita tenemos situaciones de injusticia, en esos momentos va a ser peor. Pero me impacta y me fascina el final de Apocalipsis, como a muchos creo que les gusta. ¿Por qué? Porque baja el Cordero y hace justicia. Y a todos aquellos que estaban dominando al falso profeta, a la bestia, a todos ellos los sujeta. Todavía sujeta también a Satanás. Pero hace justicia Dios en ese sentido. Entonces, nuestro Dios es un Dios justo que trabaja constantemente en nuestras vidas. Y no es casualidad que Dios puso en mi corazón, yo me iba rumbo a la oficina y estoy inscrito en las predicaciones de R.C. Sproul, se llama creo que Roberto Carlos Sproul, que ya está con el Señor, muy amigo de John MacArthur. Tiene no sé cómo decirle, un chat, no es un chat, es un canal de YouTube donde tienes un podcast de YouTube de predicaciones de R.C. Sproul. Y en esta semana me tocó escuchar la del juez injusto. Y a veces cuando tú lees ese pasaje, que es Lucas 18, del 1 al 8, dices, bueno, ¿por qué Dios está diciendo aquí a esta mujer que esté insistiéndole al juez, insistiéndole al juez que le haga justicia? Y muchos pueden decir, bueno, es que nuestro Dios es injusto. No. Al final el juez dice, ya me la quiero quitar de encima, ya le voy a hacer justicia. Pero vean lo que dice la palabra, dice: ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Y dice: os digo que pronto les hará justicia. Habla de que nosotros debemos perseverar en la oración. Debemos de continuar. A veces consideramos, bueno, Dios ya conoce mi petición, ¿por qué no me contesta? Dios quiere que nosotros seamos perseverantes en la oración, pidiendo al Señor lo que es nuestras cargas. Y me gusta al final, en el 8a del Lucas 18, que dice: os digo que pronto les hará justicia. Lo que mueve a Dios a hacer justicia es el clamor constante de los que padecen el agravio o la falta. Dios contesta y nos oye, hermanos. Eso es un hecho. Y me impacta aquí cuando Abraham clamó al Señor por su sobrino Lot. Cuando oyes ese pasaje de Abraham, le decía, bueno, empezó con tantos justos, bajó, hasta que llegó a su familia, ¿no? Pero Abraham habló y movió a Dios para actuar con justicia en el caso de la destrucción de Sodoma y Gomorra
gracias a que Abraham clamó al carácter justo de Dios, porque le llamó el juez de toda la tierra. Entonces vemos cómo tarde o temprano hay justicia para el creyente, para el hombre que ha descansado en los brazos del Señor. Y también en cierto punto en esta vida también se ve la fuerza que da Dios a los oprimidos para soportar las pruebas. Y también se ve la infelicidad que provoca Dios y la ruina a quienes aquellos no están con el Señor. Ejemplos: el faraón, Nabucodonosor, Herodes, y así como esos podemos ver muchos donde Dios estableció su justicia ante aquellos que estaban oprimiendo a su pueblo. Entonces tengamos paciencia, hermanos. Dios está hablando a nosotros, y este es un punto a favor, hermano, que tú tienes por qué alabar al Señor, porque el Señor, dice el versículo del Señor, hace justicia. Esto es, hace justicia y juicios a favor de todos los que, los ricos, a todos los que oprimen, no, de todos los oprimidos. Tenemos que perseverar en la oración, pero Dios tarde o temprano va a hacer justicia a su pueblo. La séptima razón por la cual debemos alabar al Señor es una razón histórica muy impactante. Dice el versículo número 7, a Moisés dio a conocer sus caminos y a los israelitas sus obras. Este versículo es impactante, hermanos. ¿Cuántos milagros no hizo Dios al pueblo de Israel? Y milagros impresionantes. A mí el cruzar el Mar Rojo me deja anodado, porque si vemos la situación de ese milagro, está el pueblo de Israel acorralado. De un lado está el Mar Rojo, que sería para que se ahogaran, se perdieran. Del otro lado está ¿quién? El ejército del faraón, que venía para ellos. Imagínense esa situación, hermanos. Viene el ejército del faraón y los israelitas, que no tienen con qué dar pelea, sienten que van a morir. Pero empieza Dios a hacer su milagro. ¿Cuál es el primero? Pone un fuego, ¿para qué? Para detener al ejército del faraón. Ok, ya, lo detuvo Dios ahí, a todo dar. Sí, pero aún los israelitas dirían, estamos en una situación complicada, Señor. O sea, volteamos para acá y mar, ¿qué vamos a hacer? Y el Señor hace el milagro de abrir el Mar Rojo. Pero no solamente lo abre, hermanos, algo que más me impacta. Porque, por ejemplo, te puede abrir el mar, tratas de cruzarlo y va a ser misión imposible. Primero, no puedes cruzar con tus cosas, porque la tierra está fangosa. No hay forma de que puedas cruzar con carretas ni con nada. Vas a cruzar tú con mucho sacrificio, caminando. Dices, es difícil. Pero no solamente eso. El Señor lo hace y lo pone seco, duro, para que puedan cruzar todas sus cosas. Wow. Hermanos, eso es un milagro impresionante. No hay forma de que algún sabio diga, o cienciólogo, o lo que sea, cómo es que se hizo que la tierra se secó. No hay forma. Todo el mundo ha justificado los milagros de Jesús y de Dios, y le tratan de buscar cosas, pero aquí no hay forma de cómo decir cómo se secó la tierra en ese momento. Le metió aire caliente, ¿no? Cruzan y de repente se vienen los egipcios, terminan de cruzar
¿Y qué hace Dios? Al ejército poderoso de Egipto lo acabó por completo. Y dices, ¿Dios hizo la obra? Sí. ¿Qué hizo Israel? Nada. Es un milagro. Y así como eso, muchísimos milagros, hermanos. Dios le dio de conocer el camino a Moisés y a los israelitas, sus obras. Acuérdense, cuando estaban con Rahab, ¿qué decían? Es que le tenemos miedo, no a ustedes, a su Dios. Le tenían miedo al Dios de Israel, no a Israel. Israel no era ningún ejército poderoso ni para nada. Le tenían miedo al Dios de Israel. Aún el inconverso sabía lo que hacía el Dios de Israel. O sea que no solamente fue conocido en los caminos a Moisés y a los israelitas, sino a la gente inconversa, a gente que no conoce del Señor. Pero ¿cómo reaccionó Israel? Pues fracasando. Vemos como en Jueces que dicen que hacían lo que ¿qué? Lo que bien les parecía a cada quien. No obedecían al Señor. Vemos cómo el pueblo de Israel de repente subía, se caía y otra vez pedía salvación, subía y otra vez caía y así. A pesar de que los caminos y los milagros eran conocidos. También, hermanos, aquí hay muchas personas en la actualidad que conocen las verdades, que conocen de Jesús. Me ha impactado a mí cómo hay gente que me dice, ¡ah, sí! Cristo murió por mis pecados. Cuando me dicen así, digo, no sabes lo que estás diciendo. No entiendes eso por completo. Aún la gente que conoce las verdades no comprenden el camino de Dios. Y para eso Dios nos ha puesto a nosotros. Para que nosotros conozcamos los caminos de Dios y se los mostremos a la gente. Un ejemplo de cómo Moisés solicitó esto a Dios es en Éxodo 33, nada más para que los que apuntan, versículo 13. Ahora pues, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que me hagas conocer tus caminos para que yo te conozca y halle gracia ante tus ojos. Considera también que esta nación es tu pueblo. Hermanos, nosotros tenemos también que solicitar al Señor que Él nos muestre sus caminos, que Él nos muestre sus milagros, sus obras, y que nosotros respondamos a Él arrodillándonos delante de Él, humillándonos delante de Él, y decirle, Señor, he aquí tu siervo, haz con Él lo que tú consideres. Una vez que tú conoces los caminos del Señor, una vez que conoces los milagros que lo que Él hace, no hay otra razón más que arrodillarte y postrarte delante del Señor para adorarle por lo que Él es y lo que Él hace y lo que Él va a hacer en tu vida y en la mía. ¿Será suficiente razón para alabar al Señor el conocer sus caminos y lo que Él hace en nosotros? Creo que sí. Octava razón por la cual debemos bendecir al Señor. Dice aquí el versículo número 8, compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Qué impactante este versículo, hermano. Lo que necesitamos hoy por encima de todo lo demás es la misericordia de Dios. Fíjate cómo dice que es compasivo y clemente. En la Reina Valera dice misericordioso y clemente es Jehová.
el Señor. Y David está recibiendo aquí esta rectitud del Señor y esta justicia de Dios, pero también escribe aquí su misericordia y su gracia. Él es compasivo y clemente. Y Él nos ha mostrado su misericordia, primero, porque Él nos rescató de lo que estábamos perdidos. Y en nuestra vida, Dios ha establecido misericordia, ha sido compasivo con nosotros. Yo soy el primer rebelde que he sido con Dios. Y Dios ha sido compasivo conmigo. Y ha sido misericordioso. Y es algo que nosotros tenemos que reconocer, hermanos. Porque Dios está estableciendo su misericordia. Y Él es lento para la ira. Y grande es su misericordia. Charles Spurgeon dice así: todo el mundo gusta de su misericordia que perdona. Los que escuchan el Evangelio participan de su misericordia invitante. Los santos viven por su misericordia salvadora. Son preservados por su misericordia que sostiene. Son alentados por su misericordia consoladora y entrarán al cielo por su infinita y eterna misericordia. ¿Cuánta misericordia has recibido tú, hermano? Y ahí hay que hacer evaluación. ¿Cuánta misericordia hemos recibido? Y si has recibido tanta misericordia, tú tienes que transmitir esa misericordia a otras personas. No ser como aquel hombre que se le perdonó una deuda enorme y que se encontró afuera a uno que le debía una pequeña cantidad. ¿Y qué hizo con este hombre? Lo metió hasta la cárcel. ¿Fue misericordioso ese hombre con el que le debía poquito? Pues hermanos, ahí reflejemos nosotros. Si hemos recibido tanta misericordia, nosotros tenemos que mostrar misericordia para con los otros, con amor y bondad. Esto me gustó y lo apunté. Dice: la conducta de Dios en relación con los pecadores. Fíjense, la conducta de Dios con respecto a nosotros los pecadores. 1. Su misericordia es paciente. Versículo que estamos viendo, el 8. No, perdón. Ay Dios, ya me perdí. Es el... estamos en el 8, pero no. Dice: su misericordia es paciente, es tardo para la ira, es lento para... Es que tardo para la ira es traducción de la Reina Valera. Es lento para la ira el Señor. Su misericordia es abundante. Y dice el versículo 8: es grande en misericordia, es mucha la misericordia que hemos recibido. Su misericordia vence su resentimiento. Versículo número 9: no luchará con nosotros para siempre. No guardará para siempre su enojo con nosotros. Su resentimiento, su misericordia vence su resentimiento. Y su misericordia refrena el castigo. Versículo 10, que lo veremos ahorita. No nos ha tratado según
son buenas noticias. Él no va a estar contando perpetuamente en nosotros cosas que nos va a estar atacando. No siempre va a ser nuestro enemigo. Él proveerá una manera de volverse nuestro amigo en todo momento. Y no siempre va a estar enojado con nosotros. Me gusta, dice, no luchará con nosotros para siempre. Sí tiene que trabajar con nosotros en nuestra vida, sí. A veces nosotros somos rejegos y no queremos hacer las cosas como Él nos las enseña, y Él tiene que trabajar con nosotros. Pero Él no va a luchar con nosotros siempre, ni para siempre guardará su enojo con nosotros. A veces lo podemos hacer enojar porque no hacemos las cosas como deben ser por causa de nuestro pecado. Pero Él no siempre va a guardar su enojo para con nosotros. MacArthur comenta en su Biblia, dice, habrá un día final para rendir cuentas tanto en la muerte, Lucas 16, 19, 31, como ante el gran trono blanco, Apocalipsis 20, 11, 15. Y un ejemplo de lo que trabajó Dios es que el diluvio de Génesis sirvió de anticipo pavoroso de esta verdad. Dios va a trabajar con nosotros, pero no contenderá siempre contra nosotros. Dios está obrando en nuestra vida y está trabajando para moldearnos a nosotros. A veces nosotros no queremos obedecer, no queremos sujetarnos a lo que Él nos dice. Pero ¿cómo le voy a hacer misericordia a Alejandro? No. ¿Por qué? ¿Cómo voy a mostrar amor y ser compasivo? ¿Por qué? Dios, Él está trabajando en nuestra vida, Él nos está moldeando, y tarde o temprano Él va a estar obrando en nuestras vidas, bendiciéndonos. Por eso me gusta que no todo el tiempo luchará con nosotros para siempre, ni para siempre guardará su enojo en nosotros. 10ª razón para bendecir al Señor. Versículo 10, hermanos, y aquí sí nos va a dar duro, tupido y a la cabeza. No nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. ¿Será suficiente razón esto para bendecir al Señor? Si el Señor nos pagara por todos nuestros pecados, ¿dónde estaría nuestro lugar, hermanos? Bien, Marta, así es, en el infierno. En el infierno. No merecemos el cielo, hermanos, ni la salvación, porque la salvación, gracias a Dios, es por gracia. Es un regalo completo de Dios. No lo ganamos por nada. Él no nos ha hecho eso. No solamente nos merecíamos el infierno, merecíamos pagar el castigo de todos nuestros pecados. A lo mejor, no sé, ser como el pueblo de Israel en Egipto, que nos estuvieran latigueando, trabajando y sufriendo, ¿no?, por todos nuestros pecados. Pero Él no hizo eso, hermanos. Él colocó nuestros pecados y nuestras iniquidades, las que nosotros hemos cometido, en Cristo Jesús. 2 Corintios 5, 21, ¿qué dice? ¿No lo sabemos? 2 Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado. ¿Por quién? Por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que fuéramos declarados justos. Hermanos, ese es el amor más grande que puede haber, que el Padre
haya descargado en su Hijo lo que nosotros tendríamos que haber pagado. Y eso, hermanos, habla del amor que tiene el Señor para con nosotros. No busquen, dice Filipenses, o si quieren buscar Filipenses 3:9. Filipenses 3:9 dice así: y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de su fe, de la fe. Repito, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Cristo pagó por nuestros pecados y el Señor no nos ha tratado según nuestros pecados. Ahora, ¿tenemos pecados ahora? Sí. Incluso ahora los tenemos, pero aún así Él no nos trata conforme a nuestros pecados. Nuestros pecados, hermanos, son muchos los que tenemos. Y sus juicios son pocos. Nuestros pecados son pesados y su disciplina es ligera. Somos débiles, pero Él no nos ha aplastado. Él nos hiere y después nos cura. Nuestros pecados han sido continuos y persistentes. Sus golpes son ocasionales y ligeros. Y nuestra culpabilidad es horrenda y provocadora. Pero su perdón es paciente y misericordioso. ¿Alguien que pueda leer el Salmo 25, 6, 7, por favor? Salmo 25, 6, 7. Ahí atrásito. Salmo 25, 6 y 7. Acuérdate, oh Señor, de tu compasión y de tu misericordia, que son eternas. No te acuerdes de los pecados de mi juventud ni de mis transgresiones. Acuérdate de mí conforme a tu misericordia por tu bondad, oh Señor. Esta debería ser nuestra oración constante. Que Él no se acuerde de nuestros pecados, ni de nuestras transgresiones. Y deberíamos implorarle al Señor siempre que se acuerde de su misericordia y de su bondad para con nosotros. Juan Calvino comenta: Él, de manera maravillosa, bendice a aquellos que Él podría destruir de manera justa. Él, el Señor, de manera maravillosa bendice a aquellos que Él podría destruir de manera justa. Dios nos puede destruir a nosotros, hermanos. No merecemos su misericordia. No merecemos que su compasión o que sea clemente. Merecemos su ira porque hemos vivido alejados de Dios. Pero no nos ha tratado así. Su misericordia, su amor del pacto, su amor comprometido, su perdón completo de todos nuestros pecados es tan impresionante y tan vasto que solo puede ser explicado por el infinito. Es imposible explicar el infinito. Si Dios tratara con nosotros con los pecados, ninguno de nosotros nos podríamos salvar. Nadie nos salvaríamos. Por eso es impactante, no nos ha tratado según a nuestros pecados. Me gusta, busque por favor Primera de Reyes, capítulo 22, versículos 10 al 20. Y si alguien lo lee. Primera de Reyes 22, versículos 10 al 20. No, perdón, Segunda de Reyes, puse primera.
No, segunda, perdón. Segunda de Reyes, perdón. Segunda de Reyes, capítulo 22, versículos 10 al 20. Es de la vida del rey Josías. 10 al 20. Porfa. El escriba Safán informó también al rey: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y Safán lo leyó en la presencia del rey. Cuando el rey oyó las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Entonces el rey ordenó al sacerdote Hilcías, a Hilcán, hijo de Safán, a Jabor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey: vayan, consulten al Señor por mí, por el pueblo y por todo Judá, acerca de las palabras de este libro. Se ha encontrado porque grande es la ira del Señor, que se encendió contra nosotros, porque nuestros padres nos han escuchado las palabras de este libro, haciendo conforme a todo lo que está escrito de nosotros. Entonces el sacerdote Hilcías, Hilcán, Acbor, Safán y Asaías fueron a la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Bicla, hijo de Arnás, encargado del vestuario. Ella habitaba en Jerusalén, en el segundo sector, y hablaron con ella. Y ella les dijo: así dice el Señor, Dios de Israel: digan al hombre que nos ha enviado a mí, así dice el Señor: voy a traer mal sobre este lugar y sobre sus habitantes, según todas las palabras del libro que ha leído el rey de Judá. Porque me han abandonado y han quemado incienso a otros dioses para provocarme a ira con toda la obra de sus manos. Por tanto, mi ira arde contra este lugar y no se apagará. Pero el rey de Judá, que los envió a consultar al Señor, así le dirá: así dice el Señor, Dios de Israel, en cuanto a las palabras que han oído, porque se enterneció tu corazón y humillaste delante del Señor cuando oíste de paz. Porque hablé contra este lugar y contra sus habitantes, que vendrían a ser desolación y maldición. Y has rasgado tus vestidos y has llorado delante de mí. Ciertamente te he oído, declara el Señor. Por tanto, te reuniré con tus padres y serás recogido en tu sepultura en paz, y tus hijos no verán todo el mal que yo ordenaré sobre ese lugar. Y llevaron la respuesta al rey. ¿Qué hizo Josías? El Señor lo vuelve a decir, has rasgado tus vestidos y has llorado delante de mí, ciertamente te he oído, declara el Señor. Había un castigo directamente por el pueblo de Judá, definitivamente ya el castigo venía directamente sobre él, sobre el pueblo. Pero por Josías, que aparte había sido profetizado 4 siglos antes que iba a llegar, Josías reaccionó correctamente, rasgó sus vestidos y lloró delante de él por todo lo que sus padres no habían hecho. Se arrepintió, y lo que hizo el Señor fue: durante tu tiempo tú no verás el mal que va a hacer a ese lugar. Vas a estar en paz. Yo que Dios, Josías, ya, desde hace rato ya merecían castigo, pero Dios tenía un plan. Y Josías mostró ese arrepentimiento que debía demostrarse. Y no fue irreverente, porque él pudo haber consultado a Dios, pero no lo hizo. Porque quien debía consultarlo es un profeta, no él. Cumplió con todas las cosas, los procedimientos, para poder consultar a Dios, que hubiera misericordia por sus pecados. Porque estaba reconociendo todos los pecados de sus padres. Pregunta: ¿ustedes tienen culpa de sus padres? ¿Lo que hicieron sus padres antes?
Bueno, aquí dice muy claramente, por cuanto nuestros padres no han escuchado las palabras de este libro. Vemos cómo los padres, lo que hicieron los padres que no obedecieron al Señor, no hicieron caso al Señor en este caso, afectaba a los hijos. Y Josías reacciona solicitando arrepentimiento, solicitando amor y perdón al pueblo de Israel, al pueblo de Judá. Y en ese momento Dios le provee esa paz. Y pregunta, ¿Judá merecía ese castigo? Ya la traía atrasada. Eran cuentas atrasadas. Pero ¿saben qué? Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Y le dio misericordia al pueblo de Judá durante todo el reinado de Josías. Pues vemos que Dios no nos trata conforme a nuestros pecados. Dios trabaja en nosotros. Volvemos a Salmo 103. Así como en el caso de David, Salmo 51, 1, 2. Mi pregunta aquí, ¿se acuerdan del caso de David en la Biblia? ¿Qué cometió David? Adulterio. No cualquier cosa, adulterio. Y luego, ¿qué hizo? Lo encubrió y mandó que asesinaran al esposo de Betsabé. O sea, preso. Perdón, ¿merecía David ser perdonado? Exactamente, no. ¿David merecía misericordia con lo que hizo? No. Pero David sabía que Dios era un Dios bueno, por lo que pidió misericordia. En el Salmo 51, 1, 2 dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones, lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. No merecía David misericordia. Me impacta cómo Natán dice, bueno, teniendo un hombre rico, tantas ovejas, va y le quita una ovejita a una persona pobre. ¿Te parece justo? Y dice David, no, merece castigo. Ese eres tú. Yo me imagino a David en ese momento, la cara de él, cómo fue abierto todo su pecado en ese sentido. Entonces, vemos cómo Dios tiene misericordia con nosotros y no nos paga conforme a nuestros pecados. Dice Spurgeon, debemos alabar al Señor por lo que no ha hecho tanto como por lo que ha hecho en nosotros. Incluso el lado negativo merece nuestra adorada gratitud de parte del Señor. Y hay otra cita ahí en el libro de Spurgeon que dice, porque Dios no ha lidiado con nosotros por nuestros pecados. ¿Acaso no es porque lidió con otro por nuestros pecados? Otro cargó con nuestros pecados sobre él. Por eso es que nosotros, Dios no ha trabajado, no nos ha tratado según nuestros pecados. Dios siempre te da lo que necesitas, no lo que mereces. Dios siempre te da lo que necesitas, no lo que mereces. Y lo veremos la próxima semana. Dice, como no hay fin para el este y el oeste, Dios toma tus pecados y simplemente los borra. Y Dios te perdona no porque eres bueno, sino porque Él es bueno. Nunca seremos lo suficientemente buenos para recibir esa gracia de Dios. Lo que hoy decía Alex, de que no debemos avergonzarnos del Evangelio porque es poder de salvación. Cuando tú le pides perdón a Dios, Él te perdona
Él lo va a pensar cuando te perdona. Te va a decir, déjalo, lo checo con mi Hijo y con el Espíritu Santo a ver si te perdono. Te perdona inmediatamente y completamente. Sea lo que sea que hayas hecho, Dios no te rechaza cuando pecas. Al contrario, Él está esperándote con los brazos abiertos para que vengas tú a confesar tu pecado. Cuando pecas contra alguien, ¿quieren recibirte de regreso? No. Quieren estar distantes y alejarte de ti. No quieren recibirte porque los has lastimado. Pero el Señor, a pesar de que lo lastimamos por nuestro pecado, Él está dispuesto, esperando a que nosotros vengamos a Él. Él está lleno de amor y de bondad porque Dios es amor. Y te ama porque el amor de Él es su naturaleza. No puede ir en contra de su naturaleza. Su bondad y su amor son la razón que nos sostiene a nosotros. Y es lo que nosotros necesitamos constantemente. Pregunta, ¿mereces la gracia y el perdón de Dios? Gracias a Dios porque Él nos la da de todos modos, aunque no la merezcamos. Hermanos, estamos viendo aquí otras 5 razones importantes por las cuales debemos alabar al Señor. Una, Él hace justicia y juicios a favor de los oprimidos. Él nos da a conocer sus caminos y también nos enseña sus obras. Número 3, Él es compasivo y clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Número 4, no va a luchar, no va a estar su enojo contra nosotros siempre, ni va a luchar contra nosotros siempre. Y número 5, no nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Pregunta, ¿estas 5 razones te pueden invitar a alabar al Señor? Porque eso es lo que Él está haciendo en nuestras vidas, hermanos. Todos los días lo hace en nosotros. Y nosotros, a veces, eso lo vemos como algo común, como que sale el sol, como que sale la luna, como algo común. Hermanos, hay que alabar a nuestro Señor. Ya tenemos 10 beneficios de los cuales, por cuales tenemos que alabar a nuestro Dios. Y si nosotros revisáramos nuestras vidas, diríamos, no merecemos, Señor. Esto que tú estás mostrando aquí, no lo merezco, Señor. Pero por tu amor, tu misericordia, porque es compasivo, eres clemente, lento para la ira, no has tratado con mis pecados. Yo te alabo, Señor. Y te doy la gloria y la honra en nuestra vida. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias por todas estas razones que tú nos das para bendecirte, Señor. Gracias porque sabemos que tú, tarde o temprano, harás justicia y ayudarás a los oprimidos. Gracias, Señor, porque tú nos das a conocer tus caminos, tus obras, Señor. Gracias, Dios, porque tú estás obrando en nosotros compasivamente y clemente. Porque no te enojas rápidamente, porque es muy grande tu misericordia. Gracias, Dios, porque estás trabajando en nosotros y sabemos que no va a tardar mucho en que tú estás trabajando y luchando con nosotros. No será para siempre. Estás moldeándonos, estás obrando en nuestro corazón para poder ser de acuerdo a tu corazón, Señor. Y también porque tú no nos has pagado por todos los pecados que hemos cometido. Al contrario de
del pago que deberíamos de recibir, el castigo que deberíamos de recibir. Lo que hemos recibido de ti es compasión, misericordia, fidelidad, amor. Padre, ayúdanos a reconocer esto en nuestras vidas y a poder nosotros caminar contigo en santidad, a que así como hemos sido perdonados, perdonemos a otros, y a que vayamos en pos de ti, Señor. Que te busquemos a ti. Padre, este salmo nos está hablando claramente de lo que tú eres y de lo que tú haces en nosotros y de lo que tú nos das, que a veces nosotros lo damos por entendido, lo damos como algo común. Gracias, Padre, porque tú te das a conocer a nosotros, para que nosotros entendamos por qué tenemos que alabarte y bendecirte. Alabado seas, Padre, y alabado sea tu Hijo, el cual pagó en nuestro lugar por nuestros pecados, los cuales teníamos que haber pagado nosotros. Tú lo pusiste en tu Hijo, para que por medio de tu justicia, por medio de Él, pudiéramos ser justos delante de ti. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia en Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos.